Quiero que veas este video hasta el final, antes de juzgar el tema, porque hay algo que necesito aclararte desde el principio. Este video no es un ataque, no es para señalar a nadie, no es para que vayas a mandarle el link a alguien con quien tienes problemas. Este video es un espejo, y los espejos a veces muestran cosas que no esperábamos ver. El narcisismo es uno de los términos más usados hoy en día, y también uno de los más malentendidos. Mucha gente lo usa como insulto, como etiqueta para alguien que no les gusta. Pero el narcisismo real, el que afecta relaciones, el que destruye vínculos, el que deja personas rotas a su paso, es algo mucho más complejo que eso. Y lo más difícil de todo es esto. Las personas con rasgos narcisistas generalmente son las últimas en notarlo. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque su manera de procesar el mundo les impide verlo con claridad. Hoy vamos a hablar de 7 señales. Algunas te van a resultar familiares, otras te van a hacer pensar en alguien cercano. Y una de ellas, la número 5, es la que más se pasa por alto y la más dañina de todas. Quédate, esto importa. Antes de empezar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez terminaste una conversación sintiéndote vacío? No enojado, no triste exactamente, sino vacío. Como si hubieras dado mucho y no hubiera quedado nada para ti. Y eso te ha pasado con alguna persona específica en tu vida de manera repetida. Probablemente este video te va a dar palabras para algo que llevas tiempo sintiendo, pero no sabías cómo nombrar. Si mientras ves el video reconoces algunas de estas señales en ti mismo, no te vayas. Quédate hasta el final, porque el último bloque de este video tiene algo importante que decirte. Déjame en los comentarios. ¿Estás viendo esto para entenderte a ti mismo o para entender a alguien en tu vida? Sin juicios, solo curiosidad. Señal 1. Necesitas admiración constante para sentirte bien. Hay una diferencia entre disfrutar el reconocimiento y necesitarlo para funcionar. La mayoría de las personas disfruta cuando alguien les dice que hicieron algo bien. Eso es completamente normal. El problema aparece cuando esa validación externa no es un plus, sino el único combustible que mueve a la persona. Las personas con rasgos narcisistas tienen un pozo interno que nunca se llena. Pueden recibir 10 elogios en un día y al 11º ya los olvidaron, ya necesitan más. Y pasan una semana sin que nadie reconozca algo en ellos, ese vacío se convierte en irritabilidad, en resentimiento, en comportamientos que buscan forzar esa atención de alguna manera. Y lo más curioso es que esa necesidad de admiración convive con una fragilidad enorme. Por fuera parece seguridad, parece confianza, parece alguien que sabe exactamente quién es, pero por dentro hay una inseguridad tan profunda que necesita ser tapada constantemente con la mirada de los demás. Cuando alguien con este rasgo no recibe la admiración que espera, la reacción puede ser desproporcionada. Silencio frío, crítica al que no elogió, necesidad de demostrar constantemente el propio valor. ¿Conoces a alguien que cambia completamente de humor dependiendo de cuánta atención recibe? Eso no es capricho, es una señal. 2. La empatía aparece y desaparece según conveniencia. Este es uno de los rasgos más confusos del narcisismo. Y es confuso porque no es que la persona no tenga ninguna empatía, es que la empatía aparece cuando le conviene. Cuando quieren conquistar a alguien, cuando están construyendo una relación nueva, cuando necesitan algo de ti, pueden ser increíblemente atentos. Escuchan, preguntan, parecen entender exactamente cómo te sientes. Y eso se siente real. Pero cuando ya tienen lo que necesitan, cuando tu bienestar no afecta directamente lo que ellos quieren, esa empatía desaparece, como si nunca hubiera estado. Tu dolor se vuelve un inconveniente, tu crisis llega en mal momento, tu necesidad interfiere con sus planes, y lo que antes era atención y cuidado se convierte en indiferencia o incluso irritación. Eso desorienta profundamente a quienes los rodean, porque conocieron a una persona cálida y empática, y de repente esa persona parece haber desaparecido, y se preguntan, ¿qué hice mal? ¿Cambié yo? La respuesta en muchos casos es que esa versión cálida existía pero era funcional, y cuando dejó de ser funcional, se apagó. ¿Has sentido alguna vez que alguien fue completamente diferente contigo antes y después de conseguir lo que quería? Eso tiene nombre. Señal 3.
Tienen una necesidad profunda de tener siempre la razón. Discutir con una persona con rasgos narcisistas es agotador. No porque sean más inteligentes ni porque tengan mejores argumentos, sino porque para ellos perder una discusión no es solo estar equivocado en un tema, es una amenaza directa a su identidad. Para la mayoría de las personas, equivocarse es incómodo pero manejable. Se acepta, se aprende, se sigue. Para alguien con narcisismo, admitir que se equivocó es casi imposible, porque su sentido de valor propio está tan ligado a la imagen de ser superior, de saber más, de tener la razón, que cualquier grieta en esa imagen se siente como un colapso. Entonces lo que hacen es moverse. Si los datos los contradicen, cuestionan los datos. Si la lógica no les favorece, cambian el argumento. Si están claramente equivocados, atacan a la persona que los corrigió, en lugar de atender la corrección. Esto se llama mover los arcos, y es una de las dinámicas más desgastantes que existen en una relación, porque nunca hay un punto fijo. La conversación siempre termina exactamente donde ellos necesitan que termine, con ellos teniendo la razón de alguna manera. Y con el tiempo, la gente a su alrededor aprende a no contradecirlos, no porque tengan razón, sino porque el costo de intentarlo es demasiado alto. ¿Conoces a alguien con quien simplemente aprendiste a no discutir porque no vale la pena? Eso dice mucho. Señal 4. Las relaciones son transaccionales aunque no lo parezca. Esto cuesta verlo, especialmente desde adentro. Las personas con rasgos narcisistas no construyen relaciones de la misma manera que la mayoría. Para ellos, de manera muchas veces inconsciente, una relación vale en la medida en que les aporta algo: estatus, admiración, utilidad, compañía cuando la necesitan, apoyo cuando lo requieren. Y cuando dejas de aportar eso, la dinámica cambia. No necesariamente de manera dramática. A veces es sutil. Menos interés, menos disponibilidad, menos calidez, como si un interruptor se hubiera movido apenas un poco. Lo más confuso de esta señal es que no siempre hay malicia consciente. Muchas personas con estos rasgos genuinamente creen que se preocupan por los demás. No lo están fingiendo deliberadamente. Pero si analizas el patrón de sus relaciones con el tiempo, encuentras que las personas que ya no les dan algo tienden a desaparecer de su vida. Y las nuevas relaciones siempre empiezan con un periodo de inversión intensa, seguido de una normalización donde el intercambio se vuelve cada vez más desigual. Los que están cerca de ellos lo sienten antes de poder nombrarlo. Sienten que dan más de lo que reciben, que están ahí cuando se los necesita, pero cuando ellos necesitan algo, de alguna manera la situación nunca es el momento adecuado. Es agotador y es solitario, porque estás en una relación, pero estás solo. ¿Alguna vez sentiste que una persona solo aparecía en tu vida cuando necesitaba algo y que cuando tú necesitabas, de repente no estaba? Piénsalo. Señal 5. Convierten el sufrimiento ajeno en algo sobre ellos mismos. Aquí está. La señal que mencioné al principio, la más difícil de ver y la más dañina. Imagina esto. Llegas a contarle a alguien algo difícil que estás viviendo. Una pérdida, un problema serio, algo que te tiene destrozado. Y en algún momento de esa conversación, sin que te des cuenta del todo, el tema cambió. Ya no estás hablando de lo que te pasa a ti. Estás escuchando lo que le pasó a ellos. O cómo lo que tú estás viviendo los afecta a ellos. O por qué su versión de ese problema fue peor. Y tú saliste de esa conversación sintiéndote más solo que antes de entrar. Eso tiene nombre. Se llama apropiación del dolor ajeno. Y es una de las dinámicas más invisibles y más destructivas del narcisismo. No siempre es intencional, pero el efecto es el mismo. La persona que necesitaba ser vista termina siendo el soporte emocional de quien se suponía que iba a escucharla. El dolor ajeno se convierte en un trampolín para hablar de sí mismos, de sus logros, de sus sufrimientos, de su perspectiva. Y con el tiempo, las personas a su alrededor dejan de compartir cosas importantes. No porque no confíen, sino porque aprendieron, sin darse cuenta, que no hay espacio para su dolor en esa relación. Eso es devastador, porque la soledad más dura no es la que viene de estar solo, es la que viene de estar con alguien y sentir que no existe espacio para ti.
Quiero que pienses en este momento, ¿hay alguien en tu vida con quien nunca compartes lo que realmente sientes porque ya sabes cómo va a terminar la conversación? No tienes que responder aquí, pero piénsalo. Señal 6. Tienen doble estándar en todo. Lo que aplica para los demás no aplica para ellos, y lo saben, aunque nunca lo admitan. Pueden llegar tarde y no hay problema, pero si tú llegas tarde es una falta de respeto. Pueden cancelar planes de último momento con cualquier excusa, pero si tú lo haces es un abandono. Pueden criticar libremente a los demás, pero si alguien los critica a ellos, aunque sea de la manera más suave y constructiva, la reacción es desproporcionada. Este doble estándar no siempre es consciente, pero es consistente, y con el tiempo se convierte en una de las pautas más claras para identificar esta dinámica. ¿Por qué ocurre? Porque en el mundo interno de una persona con narcisismo hay una jerarquía implícita donde ellos ocupan un lugar especial. No siempre lo verbalizan, no siempre lo piensan de manera explícita, pero sus acciones lo demuestran constantemente. Las reglas son para los demás, las excepciones son para ellos. Y lo más curioso es que si les señalas el doble estándar directamente, raramente lo reconocen. En cambio, encuentran una justificación para por qué su caso es diferente, por qué las circunstancias los hacen una excepción, por qué tú no entiendes el contexto. Siempre hay una razón, siempre, y esa razón siempre los favorece a ellos. ¿Has vivido una relación así, donde sentías que las reglas del juego cambiaban dependiendo de quién las necesitara? Señal 7. En el fondo hay un dolor muy profundo que no saben manejar. Y llegamos a la última señal, la más importante, la que cambia todo lo anterior. Porque si solo te quedas con las primeras 6 señales, puedes terminar este video con mucha rabia hacia alguien o con mucha vergüenza si reconociste algo en ti mismo, y ninguna de esas dos cosas te va a ayudar. Entonces, necesito decirte esto. Detrás de casi todos los rasgos narcisistas que describimos hoy, hay algo que rara vez se ve desde afuera. Un dolor muy antiguo, muy profundo, que la persona nunca aprendió a procesar. Una infancia donde el amor era condicional, donde ser amado dependía de logros, de apariencia, de rendimiento, donde mostrar vulnerabilidad era peligroso, donde nadie enseñó a manejar las emociones difíciles. Entonces la mente construyó una armadura, una identidad inflada hacia afuera para proteger algo que por dentro se siente muy frágil. Eso no justifica el daño. Si alguien en tu vida tiene estos rasgos y te ha hecho daño, ese daño es real. No tienes que minimizarlo ni perdonarlo antes de estar listo. Eso no se negocia. Pero entender de dónde viene puede ayudarte a dejar de tomarlo de manera tan personal. Porque muchas veces el comportamiento de una persona narcisista no es sobre ti, es sobre una herida que llevan cargando desde hace mucho tiempo y que no saben o no pueden soltar. Si reconociste algo de todo esto en ti mismo, respira. El hecho de que estés viendo este video, el hecho de que puedas mirar estas señales y preguntarte si aplican para ti, ya dice algo importante. Las personas que no tienen ninguna capacidad de autorreflexión no hacen eso. No se preguntan, no buscan. Que te preguntes ya es un paso. Y si sientes que algo de esto resuena profundamente, hablar con un profesional no es debilidad, es exactamente lo contrario. Y con eso llegamos al final. 7 señales, algunas incómodas, algunas dolorosas, algunas que quizá ya sabías, pero que hoy tienen un nombre más claro. Si este video te hizo pensar en alguien específico, espero que te haya dado claridad, no para juzgar, no para atacar, sino para entender qué está pasando y tomar decisiones más informadas sobre esa relación. Si te hizo pensar en ti mismo, eso toma valentía, de verdad. No todo el mundo puede mirarse al espejo sin apartar la vista. Escríbeme en los comentarios lo que sientes después de ver este video. Sin filtros. Este es un espacio sin juicio, y me importa saber cómo llegó esto. Si conoces a alguien que está en una relación difícil y no sabe cómo nombrar lo que está viviendo, comparte este video. A veces poner palabras a algo que sentimos pero no entendemos es el primer paso para salir de ello.